Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Tiempo de Milagros. Y es que es fundamental, es esencial crecer en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios en su poder, en su misericordia y en toda la extensión de la palabra de lo que es amor. Así que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo que nosotros podamos tener ese amplio conocimiento de quién es Él para nosotros, cómo se muestra Él para nosotros. Nuestro corazón, por ende, debe de estar siempre dispuesto, listo a recibir la palabra de Dios y su revelación. Así que yo le invito para que usted también aliste su corazón, prepare su corazón para recibir este amplio conocimiento de lo que es Dios para nosotros, qué Dios quiere hacer en nuestra vida. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro Padre, de nuestro buen Dios, es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y nuestro libertador. Por eso, este hermoso mensaje acerca de los milagros que Él hace en nuestra vida. Él sigue haciendo milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios transforma o puede transformar nuestras dificultades en poderosos milagros. Y yo quiero que quizás medite un poco esta frase, se la repito. Él transforma nuestras dificultades en poderosos milagros, en grandes milagros. Las dificultades transformadas en algo maravilloso. Mire qué hermoso. Y el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios ese poder divino para enfrentar las crisis que tengamos, para superar las crisis. Mire, no solo para enfrentarlas, para ponernos delante de ellas, sino también para superar cada crisis. El Espíritu Santo quiere mostrarnos eso. Dios quiere mostrar ahora que Él siempre está actuando a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, a favor suyo. El poder de Dios, el amor de Dios hace que podamos vivir esos milagros, que podamos nosotros experimentar cosas sobrenaturales en nuestra vida, porque Él es el Dios de los imposibles. Él también nos da señales sobrenaturales para su pueblo, para guiar su pueblo, para guiar sus hijos y para, como le decía al inicio, para que podamos crecer en Él. Crecer en Él, vivir con Él, vivir para Él. Fíjese qué bonito esto si nosotros nos detenemos no solo en conocerle, sino nosotros también, Él se muestra ante nosotros para que nosotros vayamos creciendo en Él. Cada día ir creciendo, caminar en Él. Crecer es ir caminando en Él, es pisar sus huellas, es poder ir bajo su gobierno, bajo su mirada, bajo su protección. Por eso les decía, Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro libertador. Él puede liberarnos, sanarnos. Ese es nuestro Señor. Pero muchas veces nosotros no entendemos o no queremos descubrir todo esto. Y entonces nos quedamos en esa parte. Ay, con tanto problema que tengo, con tantas dificultades, en medio de tanta tribulación, ¿cómo voy a crecer? ¿Verdad que usted no se puede? Ay, ¿cómo se pone a creer usted que yo voy a crecer en medio de toda esta situación? Ay, si es que mire, no salgo de una para caer en otra. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir eso? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos estancados ahí en esa situación y no somos capaces de superar? No somos capaces de salir porque nos quedamos ahí. Nos quedamos viviendo y contemplando esa escena o ese escenario donde vemos cuánta dificultad se nos avecina o estamos pasando dificultades, mucha adversidad. Quiero mostrarte que es en la adversidad
que es en el problema que nosotros podemos crecer y que es en el desierto donde Dios te va a mostrar los milagros. Ahí en el desierto es donde Dios puede mostrar sus milagros. Quizás cuando decimos o pensamos en esta palabra, en lo que es el desierto, puede ser que venga a nuestra mente las tentaciones allá en el desierto, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y ahí el diablo lo tentó. ¿Se acuerdan esa lectura en los evangelios? Ok, también puede venir a nuestra mente, no sé usted si ha leído, pero desde el Antiguo Testamento, esa historia fuerte de la liberación del pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Entonces sí, vamos para allá. Eso justamente quiero compartir con ustedes. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 22 nos dice: Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto de Sur. Ahí anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Amén. Mira lo que dice la palabra. Por el desierto del sur, muchos días sin encontrar agua. Y eso fue el inicio de esta larga caminata. El inicio de ese paso por el desierto. Desierto, podíamos decir sinónimo de aridez, obvio, no había agua, ¿verdad? Desierto también podíamos buscar o mencionar que es sinónimo también puede ser de soledad, de peligro, de adversidad, de mucha tribulación, frío fuerte de noche, mucho sol, caliente de día. Entonces puede haber mucha tribulación el paso por el desierto. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba con ellos. Amén. Y eso es lo positivo de todo esto. Estamos relatando lo que sucede en el desierto. Y pasar por el desierto era parte del camino. Pasar por el desierto era parte del camino de la vida. A ver, ¿hacia dónde iba el pueblo de Israel? ¿Hacia dónde? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la meta? Pues llegar a la tierra prometida. Eso lo dice la palabra y nosotros conocemos esa historia. Quizá la hemos escuchado, la hemos visto en películas, pero justamente eso era. Iban camino a la tierra prometida. Entonces, el desierto es parte de nuestro caminar. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde caminamos nosotros? Bueno, en mi caso, en esta vida, mi camino, mi finalidad o mi meta es llegar al encuentro pleno con Dios, a la vida eterna. Entonces este caminar, parte de ese camino se llama desierto o es atravesar quizás de algún modo o en cierto tiempo, en determinado tiempo, pasar por el desierto. Es parte, les decía, de el camino. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendía. Y es importante eso. Yo quiero que nos quedemos un poco acá. Parte de esto, parte de ese caminar o de ese lapso de tribulación, de adversidad, de dificultad, de sed, de hambre, de necesidad, de enfermedad, de frío, de soledad, parte de ese camino debe llevar al pueblo, debe de llevarnos a nosotros a un aprendizaje. Debe haber una enseñanza allí. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Muchas veces a usted y a mí nos falta eso. Aprender de cada situación de la vida, de ese camino, de ese paso por el desierto, de ese tiempo que les decía de tristeza, de enfermedad, de soledad. Es aprender que haya una enseñanza para nuestra vida. Nos cuenta la palabra de Dios que una de las cosas que el pueblo de Israel aprendió fue el poder de la alabanza. El pueblo, desde que salió del Mar Rojo que leíamos, versículos después cuenta que cuando se sintieron
liberados del pueblo Egipto y ya libres también hasta de las aguas, estando ya en el otro lado, empezaron a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pues parte de esta enseñanza también fue el aprendizaje que ellos obtuvieron y fue alabar a Dios. Mire, dice Esdras capítulo 13, el versículo 11. Y todo el pueblo aclamaba, una gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Se habían roto los muros. Mire, es interesante que en este tiempo ellos pudieron haber aprendido la alabanza a Dios. Y vamos a encontrar varios versículos donde llegan momentos que ellos se detienen y alaban a Dios. Como también lo contrario, ¿verdad? Eso sí, no vamos también a olvidar que también en momentos se pusieron muy rebeldes. Pero estamos viendo las cosas que nosotros debemos de aprender en cada situación difícil. Cada problema que usted tenga debe obtener una enseñanza. Usted debe sacar una enseñanza de eso. No todo es negativo. Vean, yo les decía, todo lo que ellos estaban pasando, pero Dios estaba delante de ellos. Y entonces había un gran líder delante de ellos guiándoles, Moisés. Habían cosas muy positivas, habían cosas muy buenas, habían milagros que se estaban dando en ese camino, en ese pasar por el desierto, estaban dándose muchos milagros para este pueblo. También encontramos que desarrollaron una gran fe. Y esto es bien interesante y quiero que nos remontemos un poco siempre allí a esta historia en el Éxodo. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel fueron fieles y progresaron notablemente. Y ya vamos a ver cómo sucedió ese crecimiento. Vean qué interesante esta historia. Para que cumplieran las promesas que el Señor había hecho a Abraham, era necesario que el pueblo de Israel fuera más numeroso. Y nos vamos a detener aquí. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos, no nos cambien. Gracias por estar ahí, por continuar ahí, queridos hermanos. Y estamos con este tema, tiempos de milagros. Remontados un poco a la historia del Antiguo Testamento, nos hemos encontrado cosas maravillosas que el pueblo de Israel vivió. No todo fue malo, sino que encontramos muchos milagros que sucedían ahí. Y vamos por acá donde les decía que los hijos de Israel, dice Éxodo 1:7, fueron fieles y progresaron notablemente. Y les contaba un poco sobre esta historia, sobre la historia de Abraham, donde Dios le promete que su descendencia será innumerable. Y hasta le pone Dios ahí, le dice, será como la arena del mar, incontable, como las estrellas del cielo, incontables. Resulta que el pueblo Israel en total, en ese momento, dice que eran 70 personas. Vea qué innumerable, 70 personas. Génesis 46:26. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitaba suficiente tiempo y un lugar pacífico, tranquilo, donde crecer. Y Egipto era ese lugar. Usted dirá, ¿cómo se pone a creer que va a ser Egipto? Si ahí los trataron como esclavos, fueron esclavos. Bueno, ya vamos a ver por qué. Según la historia, Palestina era el campo de batalla para las naciones que estaban en guerra. Y se mudaban de un lugar a otro en sus conquistas entre el Nilo y Éufrates, por lo que Israel no había encontrado paz allí, ya que necesitaban estar en un medio ambiente estable para un futuro crecimiento y desarrollo. El cautiverio que sufrieron no fue totalmente negativo, ya que les sirvió para un buen propósito. La crueldad de los capataces,
los altos impuestos que debían pagar, el odio que existía entre los hebreos y los egipcios, el periodo de tiempo que duró su servidumbre, obligó a los hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, a ser un pueblo unido. Otra cosa positiva. El odio que tenían por los egipcios evitó que hubieran matrimonios entre los hebreos y los vecinos para recibir los beneficios de las promesas hechas a Abraham. El pueblo israelita no debería de mezclarse con otras razas, deberían de mantener su raza pura. Y el Señor se valió de esas circunstancias para lograr ese propósito. Si Egipto ocupó un papel muy importante en los propósitos del Señor y lo hizo muy bien, Egipto, ¿qué simboliza? ¿O qué simboliza para usted ahora? Actualicemos un poco. Quizás para nosotros, digamos, es discriminación, humillación, ¿verdad? Dominio sobre uno, sobre ti. Eso era Egipto para Israel. Maltrato. Y vea, ¿cuántos años cree que pasaron? Después de 430 años, el Señor decretó que era el momento de que Israel habitara en su propia tierra para llegar a ser ese pueblo peculiar que esperaría la llegada del Mesías. Qué interesante. Después de ser 70 personas, ¿sabe cuántas personas salieron de Egipto? ¿Cuánto se multiplicó el pueblo de Israel? Eran 600,000, oiga bien, 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños y sin contar los ancianos. 600,000 hombres. ¿Cuánta gente se duplicó? ¿Cuántas personas? Un pueblo numeroso. Y eso era lo que Dios quería. Y ahí está esa fuerza. Vean qué hermoso. Así que esa multiplicación del pueblo, eso que sucedió en todo ese proceso de esclavitud que vivió el pueblo, fue para ser un pueblo numeroso. Y así cumplirse la promesa hecha a Abraham. Y de ahí viene lo demás que les decía al inicio, esa enseñanza a través del desierto que cada uno de nosotros debemos aprender. Encontrar eso positivo. En el desierto, les decía, aprendieron a alabar a Dios. En el desierto tuvieron fe, porque vieron muchos milagros. En el desierto intimidaron con el Señor. Estuvieron con el Señor, escucharon muchas veces su voz. En el desierto conocieron a un Dios proveedor, un Dios todopoderoso. No había otro Dios como Él, un Dios que se manifestaba, un Dios que les acompañaba. En el desierto lo descubrieron. Vea, aún en las circunstancias difíciles, complicadas de la vida, ahí está. Saque eso positivo, busque, encuentre esa enseñanza que viene envuelta ahí junto con la adversidad. Ahí está el fruto junto a esa cizaña. Ahí está. Mire, ¿qué estamos nosotros quizás pasando? Dígame, a ver, el divorcio que usted pasó debe de haber dejado una enseñanza. ¿A poco solo le dejó una amargura? A ver, ¿cómo? Porque, ay, es que vea que yo desde que se fue mi marido, desde que me dejó mi mujer, ahora yo no hablo con nadie, no me río, no platico, no volví a tener un amigo, no volví a confiar en nadie. ¿Qué le dejó? ¿Amargura? Ajá, estamos sacando que debe haber algo positivo. O no me diga que la discusión con sus padres solo lo hizo alejarse y entonces lo llenó de un gran resentimiento. No, ese problema que tuvo debe sacar algo positivo, algo debe salir de ahí. Otro problema, otra situación común sería una discordia, una pelea entre hermanos incluso, entre hermanos. Y entonces, ¿qué sucedió? Ay, es que mire, esa discusión me llevó a alejarme de mi hermana. Yo ya no la visito, yo ya no me llevo con ellos, yo me alejé, yo descubrí que son acá, yo descubrí que son unos egoístas, yo descubrí que son unos envidiosos, yo descubrí que no me quieren, yo descubrí que solo me usan. ¿Qué la llevó? ¿A llenarse o a alejarse?
Cada situación debemos encontrar una enseñanza, algo positivo. Por eso hacíamos todo ese enfoque del pueblo de Israel, porque de todo lo que vivieron ellos, hubo una gran enseñanza para ellos. El propósito de Dios desde el inicio, ¿oyeron? Desde el paso por el pueblo, bajo el dominio del pueblo de Egipto, para ellos era una enseñanza. Se hicieron un pueblo numeroso y un pueblo unido. En el desierto seguimos aprendiendo cosas. Lastimosamente, su desierto se alargó más. ¿Por qué? Porque muchos también murmuraron. Y es ahí también lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. El paso por el desierto siempre iba a ser. Eso como que no podíamos escaparnos o no podemos escaparnos. Sin embargo, debemos aprender que la murmuración nos va a detener en el desierto. El renegar te va a detener en esa situación que estás viviendo. A ver, imagínate cuando vas en un tráfico, en un tremendo tranque, como dicen los panameños, en un tremendo tranque. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de respirar profundo, tienes paz, pones un cantito o una cancioncita si guste y se relaja un poco. En vez de eso, ¿qué haces? Gritar, insultar, y ni siquiera te escucha el otro. Insultas y te empiezas a desesperar y quisieras que el carro volara y tirarte por encima. Entonces, saca lo positivo de cualquier adversidad, de cualquier situación. Todo pasa por algo y esto debemos aprenderlo hoy. Debemos tener mucho cuidado entonces con la murmuración, pues esta hace más amargo el camino. A ver, grábate eso. La murmuración hace más amargo el camino. Y es que lo dice la palabra de Dios. Éxodo 15:23 nos dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo que ¿qué vamos a beber hoy? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor. Ante esta situación amarga, ellos murmuraron. Pero ahí sucedió un milagro. Ahí se convirtió esa agua en agua dulce, con el toque del Espíritu Santo a través de Moisés. Y podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos, como Dios transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Todo el problema, toda la situación fea que estás pasando, Dios la puede convertir en una gran victoria. Comienza a declarar, comienza a dejar la murmuración, el renegar por todo. A veces nosotros renegamos por todo, por si llueve, por si no llueve, por si hace frío, por si hace sol. Renegamos por todo. A veces renegamos hasta de la misma familia, de esta familia que tengo. Si mejor me hubiera dado aquella familia, los que viven al lado son mejores. Es que usted no vive con ellos. A veces nosotros murmuramos y renegamos de todo. Mas hoy debemos aprender esto. Cada adversidad, encontrar el milagro. Ahí se muestra el milagro. Ahí está Dios para hacer el milagro. Ahí está, ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. Moisés clamó a Yahvé, dice la palabra. En todo momento, buscar a Dios. Ante la adversidad que hacemos nosotros, aferrarnos a Dios. Y esto debemos de tenerlo como conclusión. Debemos nosotros ver que aquella murmuración nos mostró aguas amargas, pero hubo un momento que la Biblia nos cuenta que las aguas se endulzaron. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Podemos caer muchas veces en la tentación de la murmuración, quejarnos, enojarnos, desanimarnos, volver atrás, pero debemos hoy aprender que de esto, de todo el problema que tengas, yo no sé cuál es tu problema, solo tú lo conoces y Dios. Pero de todo esto, saca provecho, saca lo bueno, busca lo positivo y ahí vas a ver los milagros de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que está a tu lado.
Que el Señor te bendiga, hermano, recordándote siempre que Dios te ama. Bendiciones.